Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en septiembre de 2023. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje. El mensaje se llama ¿Y qué a ti? Esta sería la parte 2 o el segundo mensaje. ¿Y qué a ti? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, buenos días en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Extiendo los saludos y es una bendición estar con ustedes el día de hoy. Vamos al Señor en oración primeramente. Padre, venimos ante ti esta mañana y te damos las gracias, oh Dios, por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría, que nos ayudes a serte fieles y a darte a ti la gloria. Nuevamente, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aprecié mucho los pensamientos que se compartieron esta mañana. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Para leer ahí un pasaje. Libro o Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a comenzar en el versículo 18. Son palabras del Señor Jesucristo al apóstol Pedro y dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Aquí está el Señor Jesucristo hablando con Simón Pedro, el apóstol, justo antes de que Jesús ya dejara a sus discípulos, ¿verdad? Les había dado instrucciones y estaba por volver al Padre. Dice el verso 19, esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Estas cosas, ¿verdad?, que habla el Señor Jesús con Pedro cuando le dice, en verdad, cuando eras más joven, tú te ceñías, tú ibas a donde tú querías, pero cuando ya seas viejo, ¿verdad?, te ceñirá otro, etcétera. Generalmente ese es nuestro deseo siempre, ¿verdad? Ir a donde queramos, tener nuestros propios proyectos, hacer lo que nos agrada, ¿verdad? Y él le dice a Pedro, bueno, así has vivido tú en tu juventud, ¿verdad? Tú hacías lo que querías, aún creyendo quizás que hacía lo correcto, ¿verdad? Pero digamos, estaba escogiendo su propio camino. Y sin embargo le dice el Señor, le anticipa, le profetiza, pero cuando seas más viejo, vas a extender tus manos y alguien más te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras. Y da la explicación, ¿verdad? El escritor del Evangelio, el apóstol Juan, dice, esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte de mártir había de glorificar a Dios, ¿verdad? Este es en el contexto del apóstol Pedro siendo llevado cautivo y sabemos que fue crucificado de cabeza. Sin embargo, aquí también hay una lección o un principio general para todos nosotros en un sentido más amplio que necesitamos aprender, ¿verdad? Como decía, que siempre queremos escoger nuestro propio camino y sin embargo no siempre es posible. No siempre es posible escoger, ¿verdad? La manera como las cosas van a salir en nuestras vidas y tenemos que llegar a un momento de resignación y de aceptación, ¿verdad? Conocen la frase que he dicho varias veces, podemos escoger nuestro destino final,
pero tenemos que aceptar el camino que nos va a llevar allá, o podemos escoger nuestro propio camino, pero tenemos que aceptar el destino final a donde nos lleva ese camino, ¿verdad? Entonces, si escogemos seguir a Cristo, ¿verdad? Como aquí dijo a Pedro, sígueme, tenemos que seguir su camino. Podemos escoger nuestro propio camino, la manera como nosotros creemos, como dicen Proverbios, que parece derecho, que nos parece lo mejor. Pero si de verdad vamos a seguir al Señor, tenemos que aceptar el camino que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y a veces, en este caso, aunque lleve al martirio o a la esclavitud o a una situación muy difícil, como aquí le dice, vas a extender tus manos, alguien más te va a ceñir y te van a llevar a donde no quieres. Y así fue el caso con el apóstol Pedro. No necesariamente tengamos quizás que ser mártires o ser crucificados de cabeza, pero el punto es, si estamos en este camino ahora, ¿verdad? Y aceptando las cosas que Dios pone delante de nosotros y andando por ese camino, entonces ese camino es el que nos va a preparar para más adelante. Y es lo que el Señor Jesucristo está tratando de decir no solamente a Pedro, sino a todos nosotros a través, claro, del ejemplo de Pedro y a través de sus palabras hacia él, ¿verdad? Pero hay ocasiones o momentos o circunstancias en nuestra vida en que cosas nos van a suceder o vamos a tener que ir o hacer cosas o aceptar algo en nuestra vida que no queremos, como aquí dice, ¿verdad? Y es un momento, es un tiempo de muy difícil, ¿verdad? Esto me ha sucedido muchas veces o varias. Me son lanzadas cosas que nunca yo deseé o hubiera deseado para mi vida, ¿verdad? Cosas que nunca planeé, ni siquiera soñé o me imaginé que pudieran suceder en mi vida y simplemente he tenido que atravesarlas, caminar por un camino que no quería caminar o aceptar algo que no quería aceptar, ¿verdad? Pero ese es el camino que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Cuando el Señor siempre habla de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo, aquí hay una explicación más a fondo de eso, ¿verdad? Hemos hablado acerca de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tomar la cruz. Y pienso que una de las cosas más difíciles acerca de negarnos a nosotros mismos, muchos tenemos un plan para nosotros mismos, ¿verdad? Incluso, como he dicho antes, tenemos un plan de ser salvos, ¿verdad? Y a veces el enfoque de muchas personas, de muchos cristianos, es únicamente o principalmente o se convierte en su propia salvación, ser salvos, ¿verdad? Y parte de negarse a sí mismo, como lo he dicho antes, una de las cosas quizás más difíciles de negarse a sí mismo o de rendir o de ceder al Señor, de entregarle a Dios, es nuestra propia salvación, ¿verdad? Sacar eso de nuestras manos, ¿verdad? Y entregárselo a Él, ¿verdad? Y pienso que es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿verdad? Confiarle a Dios con toda nuestra vida, aún con nuestra salvación. Quiere decir confiarle, ¿verdad? Y pienso que es la diferencia entre a veces una salvación imaginaria o fingida y una salvación verdadera, ¿verdad? En una salvación fingida o imaginaria, como que queremos nada más fingir que estamos bien, creer fuertemente que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Y esperar a que suceda y tratar de descansar en eso o de confiar en eso, ¿verdad? Que murió por mí, pero sin que me afecte mucho. Sin embargo, una fe salvadora es aquella donde realmente tengo que soltar, dejar mi vida en las manos de Dios, dejar en las manos de Dios qué es lo que me va a pasar, qué es lo que va a pasar conmigo, y de verdad confiarle a Dios mi vida, confiarle a Dios aún mi salvación, ¿verdad? Confiar en Dios
toda mi alma, ¿verdad? Al punto donde Pedro en algún punto podía tomar sus propias decisiones, pero, ¿verdad? Llegó un momento en el que el Señor le dice, te van a ceñir y te van a llevar a donde no quieras ir. Poder confiarle a Dios todas esas cosas y poder confiar en Él a través de todas esas cosas. Y entonces podemos confiar en Dios, ¿verdad? Hay cosas malas que nos van a suceder a todos, pero generalmente las personas cuando algo malo les sucede quieren culpar a alguien más o buscar el problema en algún otro lado, incluso culpar a Dios, ¿verdad? En vez de poder confiar en Dios y confiarle a Él toda su vida, ¿verdad? Las cosas malas que nos sucedan pueden tener dos efectos. O nos van a acercar más a Dios, o nos van a alejar de Él, ¿verdad? Esas nubes oscuras en el horizonte, o nos acercan más a Dios, o nos alejan de Él. Y sin embargo, Él dijo, sígueme, ¿verdad? Sígueme. Y es algo muy sencillo seguirlo. Es decir, créeme y créeme a mí, cree en mí. Confía en mí, ¿verdad? Y ahí es donde una de las cosas que nos enseña, ¿verdad? Que trata de enseñarnos es la sencillez de la fe, lo que compartía nuestro hermano Floyd esta mañana, ¿verdad? Los dos mandamientos más importantes son solamente amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es seguirlo porque realmente le crees, porque crees en Él y en sus palabras, ¿verdad? Y estás dispuesto a soltar aquellas cosas que significan para ti, incluso tu vida, tu futuro y tu propia persona, dejarla en sus manos y bajo su control, ¿verdad? Para seguirlo y creerle. Voy a seguir leyendo aquí. Más adelante dice, en el verso 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Vamos a detenernos, ¿verdad? Entonces, surge un dilema para seguir a Cristo, el dilema de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a través de confiarle toda nuestra vida, ¿verdad? Pero frente a este dilema, surge también la religión, o mejor dicho aún, la religiosidad, ¿verdad? Aquí es donde comenzó, o aquí es donde comienza la religión y se aleja la fe, ¿verdad? Cuando dejo de estar preocupado, cuando ahora estoy más, en vez de confiarle mi vida a Dios, estoy más preocupado por este o aquel, por este hombre o aquella persona. Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué con este, verdad? Si alcanzas a ver dónde está el desvío, ¿verdad? Jesús dice, sígueme a mí, y uno en vez de seguirlo, volteo a señalar, no, pero ¿y este qué? Aquí comienza la religión, ¿verdad? Porque ahora miro, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo este otro, verdad? No puedo tener comunión con él por lo que está haciendo. No puedo ser hermano por la manera como se está portando, ¿verdad? Aquí es donde comienza la religión. ¿Sí te das cuenta? Y ahora, bueno, tengo que controlar a estas otras personas y asegurarme de que encajen en mi grupito, ¿verdad? En mi pequeño grupito, pero Jesús dijo, sígueme.
Y aquí es donde hay este desvío. Dice el Señor, sígueme. Ah, pero yo me acuerdo que ese otro hombre como que estaba adelantándoseme, ¿verdad? Lo vi cómo estaba recostado en el pecho de Jesús, ¿verdad? Y luego Jesús, a él no le dice que va a tener que atravesar muerte de mártir, ni que va a atravesar estos problemas, que lo van a ceñir, nada de eso. No solamente se recuesta en el pecho de Jesús y es muy cercano a Jesús, ¿verdad? Muy amigo de Jesús, sino que encima de eso Jesús pareciera no exigirle como a mí me está exigiendo, ¿verdad? Que pues yo tengo hasta que ser mártir y aquel que... Y la verdad, yo desearía estar allí, desearía estar igual de cerca a Jesús que ese otro, ¿verdad? Desearía poder estar tan cerca de Él, pero no lo estoy. Entonces tengo que voltear a verlo, ¿verdad? La religión comienza aquí, con envidia, con celos. Ahí es donde comienza la religión. Ese es el corazón de mucha religiosidad y de muchos grupos y de muchas personas. De aquí surge, ¿verdad? Alguien es mejor que yo, o alguien le va mejor que yo, o alguien tiene una vida más fácil que yo, ¿verdad? Uno de los jóvenes, o ya no sé si fue o fue Floyd o uno de los jóvenes, ¿verdad? Cómo miramos las posiciones de los demás, como he contado la historia ya antes acerca de este hombre que era dueño de un rancho, ¿verdad? Y estaba vigilando a las personas que trabajaban para él, ¿verdad? Y miró a uno de los trabajadores que estaba agarrando las reses, ¿verdad? Y trabajando con ellas. Y dijo, desearía poder hacer lo que él está haciendo, ¿verdad? Él es el dueño, pero ve cómo está disfrutando su trabajo el otro y cómo es muy fuerte. Y dice, desearía poder ser como él. Y el que está trabajando, ¿verdad? Ahí con las reses, mira al dueño o a otro que es el que atrapa las reses con una cuerda en el caballo, ¿verdad? Desearía poder ser como él, hacer lo que él hace, ¿verdad? Y el que está en el caballo y en el jaripeo ve al que está construyendo la cerca. No, desearía ser como él, ¿verdad? Y el que está construyendo la cerca ve al capataz que da órdenes. No, yo quisiera, ojalá estuviera en su lugar, ¿verdad? Y el de la cerca es el que está bajo más presión, ¿verdad? Y voltea a ver al que está en su camioneta, en su pick-up, ¿verdad? Al dueño. Y dice, yo desearía poder hacer lo que él está haciendo, ¿verdad? Y así, una cadenita, nadie estaba contento con ser lo que les había tocado ser, ¿verdad? Así es tan fácil para nosotros mirar a alguien más, a su posición o a sus circunstancias que les va mejor, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes posiciones o en diferentes papeles o roles, ¿verdad? Y en todos hay problemas. En todos hay dificultades, ¿verdad? Tanto el que está sudando la gota gorda bajo el calor y que se está rompiendo la espalda, ¿verdad? Está batallándole, pero igual ese hombre que se está rompiendo la espalda bajo el sol no tiene la menor idea de la presión y el estrés mental del otro tipo que está en la oficina tratando de organizarlo todo y que funcione, ¿verdad? Y es mucho más fácil quejarse para muchos, ¿verdad? Aunque realmente lo más fácil sería hacer tu trabajo.
Pero en vez de eso estás pensando, no, ¿verdad? En vez de ser lo que Dios quiere que seas ahora, ¿verdad? He contado de uno de los, un vecino, ¿verdad? Un caballero que recientemente falleció, trabajaba en la gasolinería, y la verdad es de toda la gasolinería era el más amable, y ponía todo su empeño en ser muy, muy amable, ¿verdad? Y todos lo notaban, incluso el banquero, era cliente frecuente ahí en la gasolinería, y venía todos los días, y le encantó tanto el carisma, más que el carisma, la amabilidad y la actitud servicial de este hombre que estaba ahí en la gasolinería, que lo invitó a trabajar al banco, el banquero. Y eso fue hace muchos años, ¿verdad? Y con el correr de los años, eventualmente, este hombre que despachaba gasolina al principio, terminó siendo el mero presidente del banco. ¿Por qué terminó siendo un buen presidente de un banco? Porque comenzó siendo un buen, una persona que era buena en atender a los clientes que venían a llenar su tanque de gasolina, ¿verdad? Es decir, era diligente en lo que hacía, en lo que era su papel, ¿verdad? Ahora, no necesariamente quiere decir con este ejemplo, no quiero dar a entender que todo va a salir bien, que si haces las cosas bien, no, pues al rato vas a ser presidente. No, hay veces que uno hace las cosas bien, nadie en absoluto lo nota, y no debe importarnos que alguien lo note, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagas para Cristo y lo hagas para hacer lo correcto, ¿verdad? No lo debemos hacer para ser notados. Simplemente sé lo mejor que pueda hacer en tu papel, ¿verdad? Ser un buen prójimo, como Floyd habló acerca del buen samaritano, siendo un hombre piadoso, ¿verdad? Y tal vez no vas a notarte tanto, ¿verdad? Tal vez ni siquiera van a reconocer lo que estás haciendo, pero simplemente síguelo haciendo de todas formas, porque Dios sí lo sabe, y no importa si los demás lo reconocen o no. Entonces, volviendo al punto de la envidia y los celos, ¿verdad? ¿De dónde viene la envidia y los celos? Del yo, de tratar de defenderme a mí mismo, ¿verdad? Es lo contrario a negarme a mí mismo. Estoy más preocupado por lo que otras personas piensen, por su opinión o por su aprobación. Y sin embargo, como he dicho muchas veces, ¿has notado que tú estás preocupado por lo que los demás piensen sobre ti, y el que está sentado junto a ti está pensando lo mismo, ¿verdad? No está pensando en ti, está pensando en lo que los demás han de pensar acerca de él, ¿verdad? Por eso la importancia de aprender a negarse a sí mismo, a ver más allá de esas cosas. Los problemas de la vida, ¿verdad? Esta mañana leí algo por ahí, una reflexión que decía, no importa cuán profundo sea el océano o cuánta agua hay alrededor de un barco, solo es el agua que entra al barco la que puede dañar al barco, ¿verdad? Solo es el agua que entra al barco la que puede hundirlo, ¿verdad? No importa el océano alrededor o la profundidad, 10, 20 millas de profundidad en el océano, siempre y cuando el barco funcione bien y flote, es lo mismo. No importa cuántos problemas o pruebas o tentaciones tengas que atravesar o enfrentar desde afuera,
lo único que puede destruirte es lo que hay adentro de ti. Lo único que puede hacer que te hundas y que empiece a hacer que te hundas es si permites que eso de afuera entre a tu ser, ¿verdad? Y te dañe. Y es que muchas veces nuestras preocupaciones siempre son por mí, ¿verdad? Pero dice, tenemos hasta algunos tienen tal vez esa frase ahí en su Biblia o en su casa, una frasecita muy común aquí en iglesias de Estados Unidos que dice, piensa en otros cuando ores, ¿verdad? Piensa en otros cuando ores. Siempre queremos orar por mí. Piensa en otros cuando ores, ¿verdad? Pensamos que el mundo gira en torno nuestro, pero no es así, ¿verdad? Pensamos y eso sucede, no sé si has visto en las bañeras a veces cuando empieza a salir un chorrito y gira en torno a un mismo punto y se convierte como en un huracán, ¿verdad? Cuando todo gira en torno a ti, tú mismo vas a sufrir aún más, ¿verdad? Depresión, ansiedad, oscuridad, más profundo, y es un camino cuesta abajo, es una espiral sin fondo, donde te sientes cada vez peor. ¿Por qué? No puedes encontrar la paz y la felicidad cuando solamente estás pensando en ti mismo y que el mundo gira en torno a ti mismo, ¿verdad? Y sin embargo, cuando hacemos lo contrario, ¿verdad? Como los jóvenes hablaron acerca del fariseo, ¿verdad? No el fariseo, pero más bien Floyd habló del levita y el sacerdote que pasaron a un lado del hombre herido, ¿verdad? Ahí estaba, pero su pensamiento, ¿cuál fue? Es peligroso que yo lo ayude. Para empezar me va a contaminar porque está herido, estoy ocupado. 1000 pretextos que no, por los cuales, 1000 razones por las cuales no ayudarlo al pobre hombre que había sido ultrajado. Y sin embargo, cuando pasa el samaritano, su vida no giraba en torno a sí mismo. Él podía ver las necesidades de los demás y atenderlas. No importa cuán mal te vaya, siempre hay alguien que está sufriendo más que tú, como he dicho, y aún puedes encontrar tu consuelo consolando a esa otra persona. Sin embargo, cuando empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, ahí viene este vórtice que crece y se hace como un huracán y una bola de nieve, y terminamos más deprimidos, más desesperados, más desalentados que nunca. Sin embargo, cuando quitamos nuestra mente de nosotros, podemos incluso ayudar a otros y aún ahí encontrar la paz y el gozo. Dice más adelante, verso 21, vuelvo a leer, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, verso 22, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí está lo que quiero que recuerden principalmente de todo este mensaje. ¿Y qué a ti? Es decir, ¿a ti qué te importa, verdad? Sígueme tú. ¿A ti en qué te afecta? ¿A ti en qué te importa? ¿Qué a ti? Te estoy llamando a ti a seguirme. Si yo quisiera, si en mi voluntad soberana y en mis planes yo quisiera que Él quede hasta que yo venga, a ti eso no debe interesarte, ¿verdad? Muchas veces hacemos nuestro objetivo de vida andar husmeando, ¿verdad? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo están haciendo las cosas? ¿Qué tanto están avanzando? Y ahí es donde empieza la religión, tal como dije. Porque, ¿saben? La libertad, ¿verdad? Y lo que enseñó Jesús
en la familia y en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando se acuerdan cuando vino un muchacho con Jesús y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Sí les dijo? ¿Cómo? No. Dijo, no, ¿quién me ha puesto por juez o partidor entre ustedes, verdad? Él no ofreció una solución realmente a su querella o a su problema o a cómo iban a partir la herencia, ¿verdad? No regañó al otro hermano que quizás no quería compartir la herencia, ¿verdad? La tarea de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, no vemos que se enfocó, su tarea no fue resolver las injusticias o los problemas, más bien se dedicó a ayudar a la gente, enseñar cómo vivir en su reino, y en vez de solucionar las injusticias y las pruebas, enseñó cómo atravesar esos problemas y esas pruebas de la manera más apropiada. Es lo único que hizo, ¿verdad? La religión quiere asegurarse de que todos hagan lo correcto y que lo hagan igual y que sea lo justo. Pero Jesús nunca se preocupó por enseñarnos lo justo, ¿verdad? Él mismo cuando cuenta las parábolas, ¿verdad? De los 10 talentos, por ejemplo, a uno le da 10 talentos, a otro le da 5 y a otro le da 2 o 1 nada más. Más bien al revés, ¿verdad? A uno le da 5, a otro le da 3 o 2 y a otro nada más le da 1. ¿Por qué? ¿Fue injusto Jesús? No fue injusto, simplemente así lo decidió en su sabiduría y soberana voluntad. ¿Pero qué pasó? Que el que tuvo una moneda o un talento, en vez de ser diligente con lo poco que tenía, estaba mirando al que tenía 5 y se preocupó por lo otro y fue y lo escondió. ¿Y qué dice Jesús? Aún lo que tiene le será quitado. Entonces empezamos a voltear, a ver a las personas y pensar que no es justo, y empieza esa espiral abajo. La verdad es que la vida no es justa, la verdad es que todos somos diferentes, pero todos fuimos creados por un mismo Dios, y eso nos convierte a todos en semejantes, en hermanos y en hermanas, en la situación en la que estemos. Y a veces cuando estamos en problemas es cuando empezamos a decir, ¿y qué de él? En vez de simplemente responder al llamado de Jesús a seguirlo, ¿verdad? Jesús dice, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Entonces la próxima vez que estés luchando o que no puedas creer lo que alguien más está haciendo, piensa, ¿y eso a ti qué? Sigue tú al Señor. Porque la verdad es que a ti no te afecta en nada. No los puedes ayudar de todas formas. Aun si ellos realmente están en error, puedes poner reglas, puedes hacer cosas, pero la única manera de ayudarlos es tú siendo lo que debes ser, ¿verdad? ¿Saben? ¿Qué dijo Jesús? ¿O qué dice el apóstol Pablo y la Biblia? Hablando de la iglesia, por ejemplo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Examinaos a vosotros mismos. No dijo, cada quien examine a su hermano y a los que le rodean y así, ¿verdad? Bien atentos a ver si realmente tiene los frutos. No, dijo, examínense ustedes mismos. Y sí, puede ser posible que haya personas engañadoras
aún entre nosotros, ¿verdad? Puede haber personas que tal vez no son engañadoras, pero son muy débiles, o están fracasando, fallando, aún pecando, o resbalando, ¿verdad? Aún entre nosotros. Pero, si tú estás en paz con el Señor, si esa agua no entra a tu barco, a ti no te afecta en nada. Puedes seguir navegando y aún ayudar a los demás y ser ejemplo, ¿verdad? Pero si tú permites que esas cosas que pasan afuera de ti entren a tu ser y te lastimen y eso es como dejar que el agua ya está entrando al barco y poco a poco tu barco se va a hundir. Por eso dice el Señor en su sabiduría, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Son pensamientos muy sencillos, solamente quiero dejarlos con estos pensamientos y un recordatorio de las palabras del Señor, sígueme. ¿Verdad? Pedro sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y también Juan, el otro discípulo, el discípulo amado, él sabía lo que tenía que hacer para ser fiel. No necesitaba a Pedro recordándoselo. ¿Verdad? Hay una sola pregunta. La pregunta es si vas a seguirlo o no. Si vas a ser fiel o no. O si más bien vas a desviarte a otro tema, como comúnmente el tema es mirar a alguien más, o cualquier otro tema. Y así fue así es la concepción o el nacimiento, el lugar del nacimiento de la religiosidad, en contra del lugar de nacimiento y la concepción de la fe. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.